En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos solemnizando la fiesta de la Preciosísima Sangre en este mes de julio, que está dedicado a la devoción a la Preciosísima Sangre. Entonces hemos oído el Evangelio en el cual se nos describe cómo nuestro Señor, después de su muerte, o el momento de su muerte, y después de su muerte, en el Evangelio se nos describe que fue atravesado con una lanza y que de su costado salió sangre y agua. Los padres de la Iglesia ven en este hecho el nacimiento de la Iglesia, que la Iglesia es esposa de Cristo, que nació de su costado. Por eso, de su costado, después al momento de su muerte, vino la Iglesia, ¿no? Es obra de su pasión. Y nosotros los católicos estamos aquí, o tenemos la fe, o tenemos la gracia, porque Jesucristo murió. Entonces, si no hubiera la obra de la gracia de nuestro Señor, nosotros los católicos no existiríamos, o los hijos de Dios no existiríamos. Entonces realmente hay una relación de causa y efecto entre la pasión de Cristo y lo que nosotros somos, que comenzamos a hacerlo el día del bautismo y hemos seguido siendo cada vez que hacemos una obra de fe o de gracia, que es lo que nos hace vivir como cristianos, no como hombres, porque como hombres hay mucha gente que vive, pero que su alma está en pecado mortal, pero humanamente hablando sí viven y hacen todo lo que ellos quieren. No todo forzosamente es algo malo, pero pues sí, viven una vida humana, pero la vida sobrenatural es otra cosa. Entonces la iglesia es un misterio. ¿Cómo es posible que la iglesia siga, que la iglesia exista? No es una obra humana, es una obra divina. La iglesia no es una obra de hombres. Y el problema hoy en esta iglesia moderna es que se ha humanizado todo. Se ha humanizado la iglesia, todo se ha vuelto humano, se ha vuelto una de las grandes herejías de nuestra época es que ya no se ignora o no se quiere entender el aspecto sobrenatural de la iglesia, que es una realidad, aunque no se vea, pero ese aspecto de la gracia que sale del costado de Jesucristo es una obra sobrenatural. Entonces se ha querido humanizar todo en la iglesia, se han querido humanizar las ceremonias, la teología, el catecismo, todo está en función del hombre y ya no se ve el aspecto sobrenatural de la iglesia. Esa vida divina que Dios da a las almas y que hace que seamos hijos de Dios. Si creemos y tenemos la gracia, si estamos en estado de gracia, eso es lo que hace que la Iglesia Católica exista. Y es lo que hace que la Iglesia Católica tenga una cohesión. O sea, entre los católicos hay una unión, una especie de algo que nos hace un cuerpo, estamos unidos los católicos, los miembros de la Iglesia, incluso no solo en la tierra, sino también con los que están en el purgatorio o los que están en el cielo. Es una realidad, esa realidad sobrenatural, pero el hombre moderno no cree sino en lo que ve, en lo que siente, en lo que toca, en lo que le consuela humanamente. Y ese es el drama que hace que no la iglesia, pero sino los miembros de la iglesia se debilitan cada vez más. Y mientras no se reconozca la realidad sobrenatural de la iglesia,
Entonces la iglesia va a estar en crisis y cada vez peor, cada vez más grave, porque los hombres, los cristianos, cada vez más creen en el aspecto sensible de la vida, y si no tienen hechos, pues no quieren creer, quieren ver cosas, quieren sentir. Pero nosotros creemos en un Dios que no vemos, pero aunque no se vea la gracia, se ven sus efectos, se ve qué es lo que nos fortalece espiritualmente hablando, qué es lo que hace que la iglesia tenga santos, que la iglesia tenga mártires, que la iglesia tenga santidad, que es una nota de la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Pues la iglesia misma nos dio las 4 notas. Lo que hacen decir, ¿dónde está la iglesia? Pues ahí la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Donde están esas 4 notas está la iglesia. Si nosotros suprimimos la santidad, ya no es la iglesia. Ya no es la iglesia, es otra cosa. Entonces, en esta iglesia moderna ya no se ven todas las notas. La unidad está basada sobre todo en la fe, no tanto en la autoridad. La autoridad sí es un aspecto de la iglesia, pero lo que hace la unidad de la iglesia es la fe. Entonces, aquellos católicos tradicionalistas que insisten demasiado sobre la cuestión de la autoridad, pues la autoridad está al servicio de la fe, y sin la fe no se puede ni siquiera tener el concepto de autoridad. Sin la fe no se puede obedecer a la autoridad. Entonces, ¿cómo quieren que la autoridad pase antes que la fe? Ese es el problema. Entonces se quiere, y cuando la fe está en defecto en la autoridad, pues es realmente un drama, porque está fallando lo que es antes. Entonces yo voy a seguir, si la autoridad dice algo que es contra la fe, entonces voy a tener que obedecer. Es absurdo, ¿verdad? Entonces tenemos ahora el Papa Bergoglio, que ha dicho, ha comentado últimamente que hablando de la relación, cuando Jesús estaba con la Magdalena, y se hizo el idiota. O sea, es un insulto a nuestro Señor. Es un insulto. Y después dijo que también tenía algo de culpabilidad nuestro Señor. O sea, estamos viendo que las mismas autoridades insultan a Jesucristo. ¿Se puede concebir que haya un papa anticristiano? Realmente son tiempos apocalípticos lo que estamos viviendo. ¿Cómo es posible, cómo es concebible que el Papa insulte a nuestro Señor? Que se esté burlando de Él. Y que la gente no diga nada, la gente acepta. ¿Por qué? Porque están apegados al aspecto sensible de la iglesia. ¿Cómo van a salir del mundo, la cuestión exterior, de la estructura exterior de la iglesia? Entonces permiten y aceptan que se digan estas cosas. ¿Quién ha dicho, yo protesto por eso? ¿Cómo es posible? No, y uno se acostumbra a todo. Lo peor es cuando se comienza a acostumbrar a la herejía. El pueblo cristiano ya se acostumbró a la herejía. Entonces, ¿qué pasó con Lutero? Cuando Alemania y los países nórdicos eran católicos. ¿Y qué hizo Lutero? Lutero no comenzó a decirle a la gente enseguida todo claramente lo que él pensaba, pero él comenzó a hacer que la gente actuara como si no creyera en algo. Entonces, lo que él hizo es introducir la práctica de que la presencia no existe, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía no es. Entonces comenzó no les dijo, Jesucristo no está en la Eucaristía, no les dijo así al pueblo alemán, les dijo, no, ahorita pues vamos a dar la comunión de pie.
y después vamos a dar la comunión en la mano, y después van a ser los mismos fieles que den la comunión a los demás. Entonces el sacerdote ya no es un hombre sagrado que está ahí para cuidar el cuerpo de nuestro Señor. Entonces se vuelve la hostia, por la vulgarización, se vuelve una galletita a los ojos del pueblo. Por la práctica, aunque no les haya decidido expresamente, Jesucristo no está en la hostia. No les dijo así. Él introdujo todo eso de una manera concreta, práctica, ¿verdad? Entonces, y finalmente el pueblo alemán se volvió protestante por la práctica. Entonces no hay que esperar que nos digan, que el Papa nos diga, Jesús no está en la Eucaristía. No, se han introducido, todo lo que hizo Lutero se ha introducido en la Iglesia hoy, y ya se da la comunión, se comenzó a dar la comunión de pie, como hizo Lutero, y después en la mano, y después los sacerdotes ya no hacían nada, y eran los fieles que hacían todo. Entonces se suprimió poco a poco la noción de que el sacerdote es el celebrante, es el que tiene la autoridad, el poder que Dios le dio para santificar a los fieles, es decir, la misa, consagrar la hostia. Él es un poder real, es un poder sobrenatural que Dios dio a los sacerdotes. Pues eso se pierde hoy también por la práctica. Entonces las personas que denuncian son vistas como personas inoportunas. No, hay que esperar, hay que ver si el Papa se corrige. Hay alguno que dijo algo así, hay una esperanza, vamos a dejar que venga, ¿qué va a pasar después? Y así se la ha llevado 50 años después del concilio. Nos las hemos llevado con falsas esperanzas por los católicos tibios, los católicos que no quieren hacer nada, quieren que todo les caiga del cielo, en las manos, cuando Dios está esperando que haya héroes, que haya personas que digan, pues sí, aunque yo pierda todo, no importa, yo voy a defender la verdad. Entonces, eso fue lo que hizo el fundador de nuestra congregación, Monseñor Lefebvre, que él comenzó a denunciar. Pues lo que le dijeron, no, es un extremista, es un imprudente, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer fuera todo de la iglesia? Y él estaba fuera de la estructura de la iglesia, por eso pudo hablar, por eso pudo denunciar. Entonces era mal visto, pero no nos importa que sea mal visto. ¿Por quién era mal visto? Por el mundo, pero el mundo hoy está lejos de Dios. No nos interesa. Lo que nos interesa es que seamos bien vistos por Dios. También Jesucristo se quedó solo en el Calvario. También, ¿quién lo siguió? Pues no nada más la Virgen María, San Juan, que estaban ahí, se quedaron solos. Eso no había mucha gente, entonces Jesús no tenía la razón. Pero pues era una vergüenza estar ahí en el Calvario, era una vergüenza, todos estaban burlándose de ellos. Yo no me voy a exponer a que me digan cosas, a que me traten mal, ¿no? ¿Por qué voy a estar ahí? Jesús era pobre, murió pobre, hasta le quitaron su túnica, le quitaron sus vestidos y los rifaron entre los soldados. No, yo no voy a perder mi posición. ¿Qué van a decir de mí? Yo necesito... Hoy los católicos, los sacerdotes no quieren perder su posición por amor a Jesús, por amor a nuestras convicciones. Entonces Jesús, la verdadera iglesia, cada vez se queda más sola. Pero a eso no le afecta a ella, porque la iglesia sigue existiendo como quiera que sea, aunque esté reducida en fieles. Eso afecta a aquellos que no la siguen. Entonces, ¿quiénes no siguieron a nuestro Señor en el Calvario? Pues Judas, también los apóstoles, casi todos, San Pedro, pero unos todavía porque habían dado muestras de generosidad en vida de nuestro Señor, les concedió la gracia de arrepentirse después, pero a uno no le concedió la gracia de arrepentirse, a Judas no le concedió la gracia a Dios, por eso está en el infierno ahorita. Entonces la gran mayoría de los hombres siguen su comodidad, siguen las apariencias, siguen lo que es bonito, lo que gusta, lo que atrae.
no quieren desprecios, no quieren tener contrariedades, entonces abandonan a la iglesia, abandonan. Entonces hay muchas decepciones hoy, no solo en aquellos que han seguido la iglesia moderna, sino en aquellos que buscaban la tradición, pero más bien como un folclore, no tanto como una defensa de un principio, de una tradición, de una causa de alto valor, de alta, ha habido muchas defecciones entre los mismos tradicionalistas por motivos banales, pero eso no es en vano, porque Dios castiga, porque con Dios no se juega, y muchas personas han terminado muy mal, no en el sentido humano, porque humanamente ellos siempre aseguran tener todos sus medios para vivir y vivir cómodamente. No, en el sentido espiritual, que han flaqueado y se han alejado de Dios y que han aceptado cosas que son contra su conciencia. Entonces, es el peor castigo. El peor castigo de Dios es abandonar a una persona espiritualmente, no tanto materialmente, porque hay gente muy mala que tiene todo, pero a los santos dicen que cuando alguien hace todo lo que quiere, es un signo de reprobación, porque Dios les concede en esta vida ser felices, porque en la otra vida no lo van a hacer. Y a veces la persecución, los problemas, todo eso es signo de aprobación de Dios. Por eso los santos, los más grandes santos, son los que más sufrieron. Jesucristo en primer lugar. ¿Quién sufrió tanto como Jesucristo? Entonces, sí, pero no es atrayente eso. ¿Cómo que va a ser atrayente la pasión, eso? No. Entonces, oye, el mundo no quiere hablar de cruz, no quiere saber de vivir problemas a veces por su fe. No, lo que quieren es una vida tranquila. Y ciertamente seguir a Dios pues es difícil, y cada día lo es más. Pero si los mismos católicos se vuelven naturalistas, o sea, que ven en la iglesia todo siempre el aspecto exterior de las cosas, no ven el fondo. O sea, ¿por qué estamos aquí? Porque la misa es bonita, porque yo quiero tener una satisfacción sensible de oír la misa bonita. Pero no, la misa sí es bonita, pero no es lo esencial. Lo esencial no se ve. Incluso la consagración, cuando Jesucristo baja al altar, no se ve y tal vez no se sienta, ¿verdad? Porque a veces Jesús se hace sentir en nuestras almas cuando recibimos la hostia, pero a veces no. Entonces, ¿qué queda? La fe. Y esa fe es difícil de practicar. Entonces, ¿quiénes son las almas que van a ir al cielo? Aquellas que, a pesar de toda esta sequedad, toda esta aridez, que no tienen tal vez satisfacciones humanas, pero tienen la convicción de la fe y la convicción de que hay un mundo sobrenatural que no se ve y que tal vez no se siente siempre, ¿verdad? Y eso hace toda la diferencia, porque Dios vale más que todo el mundo y todo el universo junto, y Dios es más un tesoro mayor que todo junto, que toda la materia, todo el mundo, todo lo sensible. Y tener a Dios es la mayor riqueza. Aun si aparentemente somos pocos, estamos en situaciones difíciles humanamente hablando. Pero lo que hoy es raro son almas que tengan convicciones, que tengan el carácter, la fortaleza, la hombría de vivir su fe. Y eso no es fácil, no es fácil. Entonces, pero ¿por qué la Virgen hoy es tan gloriosa en el cielo? La Virgen es el cielo del cielo, así como aquí dijimos en la tierra. La tierra, el cielo, pues está en el cielo, qué bonito, ¿no? Comparado con la tierra, pues es el cielo. Pues la Virgen es el cielo del cielo. Es la obra más perfecta que Dios ha hecho después de Jesucristo, y que esta es a la cual toda la admiración de los santos, de los ángeles se dirige. Pero ¿por qué la Virgen es tan grande? Porque la Virgen en esta vida nunca flaqueó, y ella vivió una vida discreta,
de pobreza, de humildad y de humillación, porque se imagine ver a un condenado a muerte y la madre ahí. Qué oprobio para su madre estar ahí viendo a su hijo y toda la gente viendo a su hijo morir y ella estar ahí. Qué humillación para ella, pero qué valentía también. Y al mismo tiempo la Virgen no flaqueó, estuvo ahí consolando a su hijo con su presencia. Bueno, pues hoy se trata de que haya almas que representen a la Virgen Dolorosa. Espero que seamos nosotros, que estemos solos y que estamos en esta crisis que es como la pasión de la Iglesia, que se pueda decir que nosotros representamos lo que hizo la Virgen cuando Jesucristo murió en la tierra. En ese momento, que en esta época nosotros podemos decir, representamos a la Virgen, estar junto a la cruz. Espero que tengamos esa gracia que hasta el momento se puede decir que hemos tenido, pero que nos dio Dios la perseverancia. Pero eso se puede perder por esos antagonismos entre tradicionalistas a veces, o envidias, o vanidad, o ambición de algunos que quieren ser más que otros, que es un insulto a Dios. Estamos defendiendo una causa muy noble y nos vamos a pelear por detalles, y eso es un gran pecado, porque eso ofende mucho a Dios. Entonces por un detalle vamos a poner en causa una causa mucho más noble, y cuando algo se hace más raro se vuelve más precioso, adquiere valor. En nuestra época, defender la misa, defender la tradición, dado a la rareza de eso, que cada vez es más rara, adquiere más valor, y la infidelidad a eso adquiere más culpabilidad, se vuelve un pecado mayor. ¿Por qué el pecado de Judas es tan gravísimo? Porque él renegó de su maestro, que era Dios. En esa época había mucha gente en el mundo, había muchos crímenes, pero el pecado de Judas es mayor. ¿Por qué? Porque era Dios, Jesús no era cualquier hombre. Entonces hay que saber hacer la diferencia de lo que tenemos. Por un detalle yo no me voy a alejar de la fe, porque el Padre me miró feo o me hizo un reproche. Pues ¿qué importa? Puede pasar, donde quiera hay problemas, hay injusticias, puede ser, pero no podemos adoptar la sabiduría del mundo en la vida de la Iglesia, porque la sabiduría del mundo vive en función de cosas así. Nosotros no deberíamos ser así. Que haya envidias entre tradicionalistas es una vergüenza. Que un tradicionalista mienta, que un tradicionalista robe, aunque sea poco, no importa, es muy grave, porque se supone que estamos al servicio de un gran ideal, el cual es incompatible con ciertos detalles, incompatible. Y si nos permitimos eso, es porque que no lo estimamos, lo que Dios nos da. Así que hay que pensar bien, ¿verdad? No despreciar la preciosísima sangre de nuestro Señor, que tiene un valor infinito, porque es la sangre de Dios. Y esa no fue derramada en vano. No vamos a desperdiciar todo ese tesoro por motivos vanos, humanos. Y no vamos a equiparar tampoco los valores sobrenaturales con ciertos valores humanos. También eso es despreciar la sangre de nuestro Señor, porque de ahí viene la vida sobrenatural. ¿Qué pasa en un alma de un niño cuando lo bautizan? Pues se vuelve un santo. Ese niño es un santito y Dios está en su alma, la presencia de Dios por la gracia. Entonces hay una gran diferencia entre una persona que está en amor de Dios, en el estado de gracia, con todo lo demás. Es otro nivel, es el nivel divino. Ya no va. Un alma en estado de gracia vale más que todo el universo, más que todos los ángeles, todos los hombres juntos sin la gracia. ¿Cuánto ama Dios a un alma en estado de gracia? Dios la ama muchísimo.
no por ella, sino porque lo que tiene, que la dignifica, es la presencia de Dios en su alma, que la hace hija de Dios. Entonces, si no vemos la diferencia en lo que es sobrenatural y lo natural, estamos perdidos. Por eso Pablo VI, cuando comenzó a hacer sus reformas, ya no veía la diferencia entre el mundo y la iglesia. Él hizo una alabanza del mundo moderno, del hombre moderno, pero ¿dónde está la gracia de Dios en todo eso? ¿Qué sirve? ¿De qué vale? ¿Qué sirve el hombre sin la gracia? El hombre, porque hoy tiene medios técnicos o medios... eso no hace que el hombre valga más, porque siempre sigue siendo cosas naturales, cosas humanas, materiales, aunque el hombre tenga mucha técnica. ¿Qué vale eso delante de Dios? ¿Acaso el hombre puede superar a Dios? ¿El hombre se va a sentir más poderoso que Dios? Pues es una ilusión. En un instante Dios puede aniquilar el universo si quisiera. Pero no lo hace porque nos da la oportunidad de corregirnos. Pero el hombre tampoco se da cuenta que está viviendo en una oportunidad. Y entonces cree que ya todo eso ya le es debido y que quiere más y en realidad se le está acabando el tiempo, y cuando se le acabe el tiempo, entonces va a venir Dios a juzgar a los hombres, o en la hora de nuestra muerte, pues a todos nos va a juzgar. ¿De qué nos va a servir que tuviéramos un buen coche, que tuviéramos una bonita casa, que tuviéramos riqueza? De nada, porque Él no nos va a preguntar eso. Él va, sobre todo nuestro servicio a Dios dentro de la gracia, dentro de su gracia y dentro de su fe. Y Dios hizo su iglesia aparentemente despreciable, porque son cositas. Antes los reyes se hacían respetar porque tenían riquezas, porque tenían poder, porque tenían cosas humanas. Pero Jesús hizo todo el eje de su obra en cosas aparentemente despreciables. La presencia real, parece Jesús que está en un panecito, en una hostia, pero es lo más grande. Pero a los ojos del mundo eso no es nada. La práctica de la fe es muchas veces en cosas despreciables, es decir, nuestras oraciones. Para la gente del mundo eso es perder el tiempo, aburrirse, es necio. O para mucha gente hacer penitencia es un absurdo, pero Dios puso en eso la manera de redimirnos, de salvarnos. Los sacramentos son hechos con cosas aparentemente despreciables, por ejemplo la extremaunción, con un poquito de aceite. Ahí está la presencia del Espíritu Santo, que borra los pecados, que santifica el alma del moribundo. Y estamos dependiendo de esas pequeñas cositas para que tiene efectos enormes. La salvación de un alma, la eternidad que sigue. Bueno, es muy sencillo, pero Dios quiso humillar la sabiduría humana con esas cosas, poniendo en detalles así, poniendo su gracia, ¿verdad? O en la absolución de un sacerdote, que es tan sencilla, tan fácil, pero de eso depende una eternidad. La salvación de un alma que va al cielo, pues si está en pecado, pues no puede ir al cielo. Entonces, pero el mundo desprecia esas cositas, ¿no? Pues yo que voy a andar haciendo eso, que voy a decirle mis pecados a un hombre que es igual que yo, y todo eso. Y los sacramentos son así, son cosas sencillas. Por eso el mundo no las estima, pero Dios quiere que para que recibamos con fruto tengamos fe. Entonces hay que tener fe que la presencia real está en la Eucaristía, hay que tener fe que el bautismo renueva un alma, le reborra el pecado original, la santifica. Bueno, pues es un poquito de agüita. ¿Agüita cuánto vale? Nada. ¿Cuánto vale un poco de agua? Pues nada. El mundo no estima eso. Pero Dios quiso poner en esa agüita un gran poder, el poder de su gracia, y por eso hay que tener fe. Entonces, para tener acceso a los valores de la iglesia hay que tener fe.
Si no, uno no puede ni acceder al bautismo, ni a la confesión, ni a la comunión, ni a la misa, ¿qué más? Todo así, ¿verdad? Entonces, pidámosle a Dios tener fe en los efectos sobrenaturales de la preciosísima sangre que se concretizan en los medios que Dios dio a su iglesia, que comenzaron a ser menospreciados por los mismos sacerdotes que empezaron a volverse activistas en los años 60 o antes, y creían que porque hacen unas grandes reuniones, que hay mucha gente, hay mucho escándalo, o que hacen una kermés y que todos están felices, creían que eso iba a convertir las almas, y es una ilusión. Los medios de la iglesia siguen siendo aquellos que Jesús le dio, la enseñanza de la verdad, la enseñanza de la fe en prioridad, y antes que todo lo demás. Los apóstoles llegaban enseñando el evangelio, y así convirtieron muchísima gente. No tenían medios humanos. Y después los otros medios que vienen, que van junto, que son los sacramentos. No se pueden recibir los sacramentos si no creemos. Entonces primero la fe, después los sacramentos, y la obediencia a la autoridad de la iglesia, que también forma parte de la autoridad que es fiel a la tradición, porque el mismo San Pablo decía, si yo mismo o un ángel del cielo viene y os dice otro evangelio del que habéis recibido, que sea anatema, o sea, que sea condenado, que la fe no se toca. Y todo el edificio de la iglesia reposa en la fe hasta la obediencia. Entonces, ¿cómo vamos a obedecer a alguien que está destruyendo la fe y que está insultándonos porque está insultando a Jesucristo? Pidámosle a la Virgen María, que fue ella la que primero recogió su sangre. Ciertamente, cuando ella descolgaron a Jesús de la cruz, sus manos se mancharon de su sangre, pero en el buen sentido. Ella que nos conceda la verdadera devoción a la preciosísima sangre, pero sobre todo a los efectos que esa sangre representa en nuestra vida y en la iglesia. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.